La historia de Nicandro. Su madre dice que quedó poseído después de que miró al diablo. Hola comunidad, buenas noches. De nuevo su amigo Andrés Joaquín. Como ya saben, ya les he contado varias anécdotas que me pasaron a mí, y la mayoría de ellas me pasaron cuando aún vivía en México. Yo me retiré de mi barrio antes de cumplir los 18 años, y hasta la fecha solo voy de visita cada fin de año. Bueno, el caso es que yo tenía como 12 y recuerdo que mi madre vendía verduras en el mercado. Era lo que mi papá sembraba en la tierra: rábanos, cilantro, cebollas, papayas en rebanadas y más cosas. Un día después de que terminó de vender volvió a la casa, pero llegó con la noticia de que había conocido a una señora. Resulta que esa señora había bajado de la sierra porque quería curar a su hijo, el menor de todos. Ella le contó que estaba muy enfermo, que había quedado así después de que según su hijo había mirado al diablo. Yo me acuerdo que allá en el barrio habían curado a un vecino que le había pasado exactamente lo mismo, y mi mamá también había escuchado de eso. Entonces le comentó a la señora que así estaba el vecino, que le habían dado unas barridas y lo habían podido curar. Entonces ella de buen corazón le dijo a la señora que se fueran para nuestra casa y que también llevara a su hijo para que lo trataran de curar. La señora le tomó la palabra, le dijo que regresaría a la sierra y que en unos días volvería con su chamaco. Bueno, pues total que en esa semana la señora regresó con su familia. Se quedaron a vivir en nuestra casa. Venía la mamá, el papá, su hermano y el muchacho enfermo. Pero aquí todo cambió. El joven no solamente estaba asustado, él tenía algo más. Él no iba a necesitar solamente una barrida. Apenas lo vimos, ahí nos dimos cuenta que el muchacho ya estaba muy mal. Él tenía apenas 18 años y lo traían amarrado con una cadena alrededor de su cintura. Oiga señora, ¿y por qué trae a su hijo así?, le preguntó mi familia. Ay, ¿cómo les explico? Es que hay momentos que se pone bien agresivo. Es cuando lo tenemos que amarrar. Solo así lo podemos controlar, contestó su madre. Oiga, ¿y se la podemos quitar? Si lo ven así los vecinos, puede que haya problemas. Van a empezar a pensar mal, le dijo mi padre. Es mejor que no, señor. Nunca se sabe cuándo se pone mal. Mi hijo necesita ayuda, y sin la cadena se puede salir corriendo. No quiero que vaya a pasar una tragedia en su casa, le respondió la señora. Al escuchar eso, mi padre ya no preguntó nada. Lo primero que mi padre hizo fue a poner un palo grande y grueso. Lo enterró en medio de la casa. El grosor de ese palo era como de un poste de luz. Ahí amarraron la cadena de ese muchacho. Y desde ese día, todos dormíamos en otra casa pequeña que teníamos al lado. Ahí nos las arreglamos para poder quedarnos todos, ya que ahora éramos dos familias en una casa. Bueno, el caso es que desde la primera noche empezaron a suceder cosas muy extrañas. En esa primera noche que la familia se quedó a dormir, comenzamos a escuchar voces y gritos fuertes. Todos esos ruidos venían de la casita en donde estaba el muchacho amarrado. Los gritos se escuchaban como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, aunque adentro de esa casa solo estaba el muchacho. Tratamos de no meternos tanto en el tema, así que no preguntamos nada. Los días fueron pasando, y el muchacho la mayor parte del tiempo estaba amarrado. El hermano mayor en el día lo soltaba, pero nunca se le despegaba. Siempre estaba muy al pendiente de él. Ahí nos dimos cuenta que el trabajo de ese muchacho era tratar de calmar a su hermano. Él lo amarraba lo más rápido que podía cuando se ponía agresivo. Él era alto y era el único que podía con él. Por eso había venido con ellos. En esa primera semana nos dimos cuenta que había momentos en que el muchacho podía platicar muy bien con nosotros, y lo hacía normal, como si no estuviera realmente enfermo. Y de repente, así de un momento a otro, él comenzaba a delirar, y empezaba a hablar extraño, y se escuchaba que otras voces estaban dentro de él. Su comportamiento comenzaba a cambiar, y es ahí donde entraba su hermano. Él rápido lo amarraba con esa cadena y lo ataba al poste. Bueno, pues lo que vino después es algo increíble, pero pasó. En el día había veces que lo llevaban a una huerta, a la que tenía mi papá, y como ellos eran de la sierra, estaban acostumbrados a traer su arma en la cintura. Entonces mi papá, por hacer sentir mejor al muchacho, le hizo una pistola de juguete.
Se la fabricó de un pedazo de tabla, ya saben, para que sintiera esa sensación de cuando andaba en la sierra, ya que cuando el muchacho se empezó a comportar extraño le quitaron la suya. El caso es que el muchacho andaba con su pistola de madera en la cintura, y cuando lo sacaban a la huerta él siempre se la llevaba. Y aquí es donde pasó lo increíble. Me acuerdo que llegando a la huerta se escuchó que arriba de un árbol estaba un pájaro carpintero, y se escuchaba cómo golpeaba firmemente con su pico. Y entonces el muchacho se quedó viendo, y le dijo algo a mi padre. «Oiga, compadre, me voy a echar ese pájaro que mucho ruido hace», le dijo. Él siempre le decía compadre a mi papá. Bueno, pues mi papá por seguirle el juego le contestó: «Sí, compadre, écheselo». Pero nadie se imaginaba que sí lo iba a hacer de verdad. El muchacho sacó la pistola de tabla que llevaba y comenzó a buscarlo, y luego hacía que le apuntaba. Se los voy a poner así. Imagínense a un niño jugando. Bueno, pues él hizo exactamente lo mismo. Después de apuntarle con esa tabla, hizo como si le hubiera disparado. Hasta hizo el sonido con su boca. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que todos miramos cómo inmediatamente el carpintero se vino para abajo, como si al pájaro realmente le hubieran pegado un tiro. Ahí sobre el pie del árbol cayó. Nos quedamos mirándonos unos a otros, y mi papá dijo: «Ya veo que sí está muy mal mi compadre». Él se refería al amigo que siempre andaba con él. Él se refería al demonio. Volvimos a casa sin comentar nada, y a los pocos días pasó otra cosa. En el patio de la casa teníamos un pozo donde sacábamos agua. Tenía 22 metros de profundidad, y ese día mi hermana estaba sacando agua con una cubeta. El muchacho estaba sentado afuera. Él estaba bien en ese momento, y de la nada se levantó, pero fue algo muy rápido. Salió corriendo a toda velocidad hacia donde estaba mi hermana. En ese momento ella comenzaba a querer sacar el bote con agua, y cuando miró que el muchacho iba corriendo hacia donde estaba ella se quedó como paralizada. No sabía si soltar la manivela con el bote. Solo le gritó mi madre: «No lo sueltes porque te puedes golpear». Y así como iba el muchacho se fue derechito hacia ella. Pegó un brinco y se agarró del mecate, pero el muchacho se cayó en el pozo. Nada más se escuchó el golpe cuando cayó al fondo del agua. Todos pensamos lo mismo, que hasta ahí había llegado el muchacho. Enseguida todos fuimos a ver. Rodeamos el pozo y nos asomábamos. No había ruido dentro de él, solamente silencio, a excepción del agua moviéndose de un lado a otro. Su hermano le gritaba desesperado: «Hermano, ¿estás bien? Hermano, hermano, ¿estás bien?», le decía. Pero en el fondo del pozo nadie respondía. No se escuchaba nada. Y de repente escuchamos que una risa venía de lo profundo de ese pozo. Pero no era la risa del muchacho. Era una risa muy macabra. Aún así su hermano le seguía preguntando que si estaba bien. Y después de mucho insistir, su hermano le contestó que sí, que lo sacara de ahí. El asunto era que el pozo estaba muy profundo y nadie se podía meter estando él dentro. Entonces pusieron un mecate nuevo, porque el anterior se había reventado cuando el muchacho se aventó. Le amarraron un palo a lo largo para que él se tratara de subir. Era la única forma de sacarlo. Su hermano le decía que se subiera y que se agarrara bien. Lo bueno que el muchacho sí le hizo caso y se subió. Y así entre toda la familia lo jalaron hasta que lo sacaron. Cuando el muchacho salió del pozo, no me lo van a creer. Él no tenía nada en las manos, tampoco en su cuerpo. Es como si no hubiera pasado nada. Todos pensamos que sus manos tal vez estarían quemadas a causa del mecate, porque él se agarró como cuando los soldados bajan de un helicóptero por la cuerda y se van deslizando hasta caer al suelo. Pero el muchacho no tenía nada en las manos, tampoco tenía marcas en el cuerpo. Bueno, pues el tiempo fue pasando. Esa familia duró muchas semanas en la casa. Todas las noches llegaba un señor a tratar de curarlo. La persona que lo estaba intentando curar le dijo a la familia que ya no podía hacer más. Ya había intentado todo y él no mejoraba. Y al no ver resultados favorables para él, se lo llevaron a la capital. Resulta que ya habían contactado a una persona que lo podía curar. Toda la familia se fue y se despidió de nosotros. Pero a los 2 meses llegó el muchacho solo a la casa. Él traía una mochila.
Cuando escuchamos que le habló a mi padre, corrimos todos para ver quién era, porque más o menos conocimos la voz. Y para nuestra sorpresa, cuando salimos afuera para ver, ahí vimos parado a Nicandro. Así se llamaba ese muchacho. Le fuimos a decir a mi padre que Nicandro lo estaba buscando, y entonces mi padre salió para ver. Por suerte el muchacho ya estaba bien. Gracias a Dios lo pudieron curar y le pudieron sacar el demonio que traía. Él ya era normal. Allí estuvo platicando con mi padre un rato hasta que luego se fue. Bueno, pues el tiempo pasó. Les estoy hablando de que fueron muchos años. Para eso yo ya estaba acá en California. Y me enteré por medio de mi hermana que al muchacho Nicandro y a su hermano los habían desvivido. Cuando eso pasó, él debía tener entre 26 o 27 años. Para ese tiempo ellos andaban en malos pasos, pues después de que lo curaron, el muchacho seguido bajaba de la sierra, y él traía muchos chivos. Llegaban a la casa pues ya conocían bien a la familia. Ellos los compraban allá arriba en la sierra, y luego bajaban para revenderlos, pero ahí traían el clavo escondido, porque a los chivos machos les arreglaban la barba, y ahí escondían sustancias ilícitas, y así es como ellos trabajaban. Y tal parece que por eso les dieron para abajo, quedando en una anécdota que no les dejó un final feliz para su familia. Esa experiencia me tocó vivirla de cerca junto a mi familia. Les agradezco por escucharme. Que pasen buenas noches.